Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con la clase correspondiente a esta semana de física de primero medio. ¿Ya? Hoy tenemos que entrar ya de lleno al otro contenido de la unidad, que es el sonido. ¿Ya? Así que vamos, adelante. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que vimos las clases anteriores. ¿Ya? Que en las clases anteriores vimos lo que eran las ondas y sus características. ¿Ya? Nosotros las ondas, ¿quién me puede dar alguna definición de onda de lo que vimos? ¿Alguien tiene una idea, noción? Si le pregunto a ustedes qué es una onda, ¿qué me dirían ustedes? Propagación de energía. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Propagación de energía. Una propagación de propagación de energía. Sí, 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 apruebo, me tinca. Desarrollarla un poquito más quizás esa idea, pero está bien. Es una propagación que se propaga por medios elásticos y no elásticos por el vacío, ¿ya? Y nosotros las podíamos clasificar y tenían ciertas características, ¿ya? Y las características que tenían las ondas eran su respectiva longitud, ¿ya? Su longitud de onda, ¿cierto? Su amplitud, ¿ya? Su periodo, que tiene que ver el periodo cuando hablamos de, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la amplitud? ¿Qué tan alargada era la onda con respecto de su línea de equilibrio? ¿Ya? Eso tiene que ver con la amplitud y hoy lo vamos a desarrollar mucho, eh, el concepto de amplitud, ¿ya? Que está asociado al sonido. Hay una característica del sonido asociada a la característica misma de la onda, ¿ya? Que es la amplitud, que tiene que ver con la distancia entre la línea de equilibrio de una onda y su punto máximo, su punto mínimo. Su punto máximo conocido como monte y su punto mínimo conocido como valle. También teníamos el periodo, que tiene que ver con el tiempo que demora una onda en realizar un ciclo completo. Y frecuencia tiene que ver por unidad de tiempo, que por lo general es el segundo, en cuántas vueltas alcanza a dar una onda en un segundo. ¿Ya? Y la rapidez de propagación tiene que ver con qué tan rápido se propaga una onda. ¿Ya? La clasificación de las ondas, nosotros teníamos tres criterios para poder clasificarlas. ¿Ya? Dependiendo de según su naturaleza, nosotros las clasificábamos en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. ¿Ya? Ondas mecánicas en sí necesitan sí o sí de un medio material para poder propagarse. ¿Ya? Las ondas mecánicas sí o sí necesitan de un medio material elástico para poder propagarse. ¿Ya? Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para poder propagarse, ¿ya? Pueden propagarse libremente por el espacio sin ningún problema. ¿Ya? Ejemplos de ondas electromagnéticas tenemos la luz, que es la otra gran unidad que tenemos que ver en este año. Después de ver eso, vamos a ver la luz. Dependiendo de la dirección de oscilación de sus partículas, nosotros podíamos clasificar a las ondas en ondas longitudinales y transversales. ¿Ya? Y dependiendo del sentido de propagación, nosotros también dividíamos en ondas viajeras o ondas estacionarias. También lo que vimos fueron fenómenos ondulatorios, como la reflexión de una onda, ¿cierto? La refracción, también lo vimos, cuando hablábamos de reflexión, cuando iba por un medio, chocaba con otro medio distinto y volvía al medio original. Eso tiene que ver con reflexión. ¿Ya? Refracción es cuando tú pasas de un medio material a otro medio material distinto, de distinta densidad y distintas otras características físicas que difieren unos de un material a otro. Como por ejemplo, la luz solar, cuando viene del espacio exterior y cruza la atmósfera, ahí está pasando constantemente, se está refractando la onda solar,
porque viene de un medio material que es distinto, que es el vacío, el espacio, y luego al entrar en la atmósfera, que tiene características físicas distintas, como la densidad, una de ellas, la temperatura, la altura, la presión, son medios distintos. Por lo tanto, al pasar de un medio distinto a un medio completamente diferente, tenemos el fenómeno de la refracción. Otro fenómeno ondulatorio que vimos fue la absorción, ¿ya? Hay ciertas ondas, ciertos materiales que absorben estas ondas. Imaginemos el sonido, cuando hay ciertos materiales que absorben las ondas sonoras y no logran escucharse afuera, ¿ya? También con respecto a la absorción del sonido, de las ondas, y en particular la luz, nosotros podemos percibir los colores, ¿ya? Nosotros vemos un color rojo porque absorbe todos los demás colores y refleja solo las frecuencias determinadas del color rojo. Por eso vemos ese color, el azul también, el verde, y así sucesivamente. Caso en particular, el caso blanco, es que todos los colores se reflejan, y ahí podemos ver lo blanco. Y el negro es, ¿por qué vemos los objetos negros? Porque todas las ondas se absorbieron. Por eso en el verano, cuando estamos de ropa de color negro, sentimos más calor, porque absorbemos todas las ondas solares, la gran mayoría. Difracción tiene que ver cuando cuando hay una onda y se enfrenta a un medio material distinto, chocan estas ondas y se forman nuevas ondas, por llamarlo así, ¿ya? Cuando hablamos de la difracción, por ejemplo, del sonido, cuando estoy hablando con una persona y se interpone una persona adelante, el sonido choca con la persona que está interponiéndose entre la persona original y yo, y el sonido sobrepasa a esta persona y continúa su camino, ¿ya? Y también vimos fenómenos de interferencia, que la interferencia puede ser constructiva y destructiva dependiendo de si van en fase o en desfase. Y tenemos también el concepto de resonancia que tenía que ver con el aumento de la respectiva frecuencia al tener una frecuencia muy similar, ¿no? Eso es lo que vimos por lo general en las clases anteriores. Netamente la clase de hoy tiene que ver con el sonido y sus características. Vamos a ver ciertas características del sonido y también vamos a desarrollar la guía última que tienen ustedes, ¿ya? Entonces vamos con el primer concepto, que es el sonido, ¿ya? El sonido y sus características. La definición: el sonido es una onda, siempre recuerden esto, que el sonido es una onda que se propaga por un medio, y ese medio puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? Cuyas partículas tienen la capacidad de vibrar, ¿ya? Ese es el medio elástico, por ejemplo el aire, ¿ya? Cuando aquí imaginemos acá tenemos un diapasón, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, dentro de las características del sonido es una onda mecánica y longitudinal, ¿ya? Yo eso quiero que lo tengan presente. El sonido sí o sí es una onda de tipo mecánica, ¿ya? Versus la luz, que es lo que vamos a ver después, es una onda de tipo electromagnética. En cambio, el sonido, es un tipo de onda mecánica, y al ser mecánica, vamos a la definición de arriba, que necesita sí o sí de un medio para poder propagarse, ¿ya? Y longitudinal, ¿qué significa que sea longitudinal? Que, por ejemplo, si yo estoy hablando a ustedes, aquí tenemos, le estoy hablando a ustedes, la dirección de la fuente, que yo soy la misma fuente, le estoy hablando a ustedes, el sonido va viajando en la misma dirección donde yo estoy originalmente elaborando el sonido, ¿ya? Entonces, veamos acá el ejemplo del diapasón. ¿Cómo genera el sonido el diapasón? Acá el diapasón es un artefacto donde le podemos aplicar una fuerza. Si yo le aplico una fuerza a un diapasón, este se mueve, empieza a vibrar en torno a un punto central, empieza a vibrar como se ve aquí en la animación, y si se dan cuenta, las partículas vibran en la misma dirección donde se está moviendo el diapasón. Y acá estamos viendo el aire cómo se mueve, las partículas del aire cómo están chocando, el brazo del diapasón vibra, y
las partículas del aire están vibrando en la misma dirección de propagación del movimiento del diapasón. Entonces ahí podemos ver que es una onda longitudinal porque viaja en la misma dirección de la fuente. ¿Ya? Ahí se ve claramente el dibujito. Entonces yo le aplico una fuerza en diapasón, este empieza a vibrar y esas vibraciones permitan que el aire mismo también va chocando las partículas del aire y así van llegando ese sonido que emite el diapasón a nuestros oídos. ¿Ya? Mister, pero las partículas de aire no son longitudinales, ¿o sí? El aire, las partículas del aire viajan están en todas direcciones, pero en el área, la pequeña porción de área donde está llegando el sonido, esa porción de área va viajando en la misma dirección de la fuente del sonido. Ya entendí, gracias. Okay. Mister, están preguntando qué es un diapasón. Diapasón es un artefacto, por lo general, un diapasón es un artefacto muy simple que puede estar hecho de un pedazo de metal, ¿ya? Que está unido, igual que una resortera. ¿Conocen las ondas? ¿Cómo son? Tiene la misma forma. Si ustedes ven ahí, es un brazo, son dos brazos que van unidos, ¿ya? Y en forma es un metal, por lo general sí o sí tiene que ser un metal. Entonces al vibrar, esas dos patitas que se ven juntas empiezan a vibrar y emiten un sonido. Eso es un diapasón. ¿Duda o consulta esto? No, mister. Ok. ¿Quedó claro lo que era un diapasón entonces? Que es un artefacto o un dispositivo metálico que por lo general va a ser de fierro, pero por lo general es de acero, y tiene una forma de U, como una forma de una horquilla, como la que tiene la bicicleta, ¿ya? Y por lo general, ¿para qué se utiliza esto? El diapasón por lo general se utiliza para la afinación de instrumentos musicales, ¿ya? Esa es la finalidad de un diapasón. Bueno, gracias. Mister, gracias. De nada. Continuemos. Entonces, dejamos claro que el sonido es una onda de tipo mecánica, longitudinal, que al ser mecánica, sí o sí necesita de un medio material para poder propagarse, ¿ya? Si nosotros vamos a la Luna y no utilizamos ningún traje de astronauta, obviamente nos vamos a quedar sin aire quizás, y aunque estemos hablando por mucho tiempo, no nos vamos a escuchar entre nosotros, porque no tenemos un medio material para que propicie el sonido. Entonces, por lo general, el sonido necesita de un medio material que tiende a vibrar y eso genera el sonido, lo que nosotros oímos. Cuando nosotros hablamos del espectro sonoro, ya que es lo que ahora estamos viendo, los sonidos pueden ser clasificados en el espectro sonoro. ¿Ya? ¿Qué significa? Que dependiendo del rango audible de las personas, ¿ya? Nuestro rango audible va entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿ya? HZ. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que medíamos nosotros en Hz? ¿Qué es lo que medíamos en Hz? ¿La frecuencia? La frecuencia, muy bien, Iri. Entonces, dependiendo de la frecuencia que tenga un sonido, nosotros lo vamos a poder clasificar en infrasonidos y en ultrasonidos, ¿ya? Eso siempre en función de lo que percibe el humano, ¿ya? Entonces nosotros, los científicos, decidieron clasificar a los sonidos dependiendo de cuál era su frecuencia, ¿ya? Bajo los 20 Hz se conocen como infrasonidos.
¿Qué significa que sean infrasonidos? Que nosotros no los podemos percibir, y los 20.000 Hz, tampoco los sonidos mayores a 20.000 Hz, tampoco el oído humano está capacitado para poder escucharlo. ¿Ok? Mister, ¿Sí? perdón, ¿puede repetirlo de nuevo? Es que estoy escribiéndolo. Bueno, los sonidos los podemos clasificar según su frecuencia de emisión. ¿Ya? Dependiendo de la frecuencia que tenga un sonido, nosotros lo podemos clasificar. ¿Ya? Los sonidos que están bajo los 20 Hz de frecuencia se conocen como infrasonidos. ¿Ya? Las ondas sísmicas, por ejemplo, están bajo los 20 Hz. Por eso nosotros no las podemos percibir. ¿Han escuchado ustedes hablar que los perros por lo general empiezan a arrancar antes que nosotros percibamos un terremoto o un temblor? Sí, ¿O ciertos animales sí. arrancan? Eso significa que ellos tienen un oído mucho más capacitado para escuchar sonidos bajo los 20 Hz. Por lo tanto, los perros o distintos animales que puedan tener el oído más capacitado o más desarrollado para escuchar infrasonidos, arrancan antes, porque perciben estas ondas sísmicas antes que el humano. Por eso que cuando está el terremoto no está el perro al lado tuyo, porque se fue, se arrancó, porque percibió las ondas sísmicas que son bajo los 20 Hz. ¿Ok? Sí, Los elefantes también tienen su gran, sus grandes orejas, la ayudan a percibir sonidos infrasónicos. Y ultrasónicos, tenemos, sobre los 20.000 Hz, tenemos las ecografías, por ejemplo, ¿no? Que funcionan a través del infrasonido. ¿Ya? Ahí podemos ver, tenemos una ecografía de una guaguita. Eso es por tecnologías médicas que funcionan con ultrasonido. Los delfines, por ejemplo, ellos tienen un sistema sonoro muy eh, fino, y ellos se comunican a través de sonidos al estar a kilómetros y kilómetros de distancia, solo con emitir un sonido. Y ellos las perciben. ¿Ya? Entonces, esta parte de la materia, estamos hablando del espectro sonoro, que nosotros, los humanos, percibimos sonidos entre los 20 y los 20.000 Hz. ¿Ya? Obviamente eso se va perdiendo a través de los años. ¿Ya? Por eso nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tienen una audición más restringida por toda la edad que tiene. Eso se va perdiendo a través del tiempo. Pero un humano promedio, un adulto promedio, entre los 30 y 40 años, su rango de audición entre los 20 y los 20.000 Hz. ¿Ok? ¿Dudas, consultas hasta acá? No, Perfecto. No, quería preguntar si era ultrasonido o infrasonido. Ultrasonido. Tú Ya. tienes infrasonidos. Infra significa que está bajo el sonido audible de los humanos, que entre los 20 y los 20.000 Hz, ahí está nuestro rango audible. ¿Ya? Y sobre los 20.000 Hz tenemos lo que se llama ultrasonido. Significa ultra sobre, infra Ya, bajo. ya, gracias. Y tenemos tres grandes características del sonido, ¿ya? Que están relacionados justamente con las características principales de una onda. ¿Ya? Las características del sonido nos ayudan a nosotros y nos permiten diferenciar un sonido de otro. ¿Ya? Y el sonido posee tres grandes características. El primero se conocen como volumen o intensidad del sonido. El siguiente es el tono o altura de un sonido. Y el tercero es el timbre de un sonido. ¿Ya? Estas son las tres grandes características que posee un sonido. El volumen o intensidad, el segundo, el tono o altura, y el tercero es el timbre. Y como dice acá, cada una de estas características se relaciona con una característica de la onda sonora. Entonces, tenemos
volumen, intensidad, tono o altura y el timbre. Ahora vamos a estudiar en detalle la primera característica, que es el volumen o intensidad del sonido. Entonces, el volumen o intensidad está relacionado con la energía que la onda sonora transporta y por lo tanto con la amplitud de la onda. Después, cuando veamos la luz, vamos a señalar que la energía está asociada a su frecuencia. En cambio, cuando nosotros hablamos de ondas sonoras, la energía está asociada a su amplitud versus la onda electromagnética, como la luz, está relacionada con la frecuencia de onda. Pero cuando nosotros hablamos de sonido, la energía se la lleva a la amplitud. ¿Ok? Entonces, y los podemos definir como un sonido intensos o sonidos débiles. ¿Ya? Un sonido intenso es aquel que tiene una amplitud mucho mayor. ¿Ya? Entonces acá podemos ver en este ejemplo, esa onda tiene una amplitud mayor que un sonido débil, ¿se entiende? ¿Verdad? ¿Cierto? Es más alargada. ¿Ya? Entonces, ¿con qué característica de la onda está relacionada el volumen o intensidad? Es con la amplitud de la onda. Ahí está en negrita, están remarcadas lo que estamos hablando. Entonces, el volumen o intensidad está relacionado con la energía de la onda que transporta y, por lo tanto, está relacionado directamente con su amplitud. ¿Ya? ¿Y cómo la medimos? La unidad del volumen o intensidad con algo que se llama decibel. La unidad de medida de la intensidad de un sonido se conoce como decibel. ¿Habían escuchado hablar antes de decibeles? No. El decibel es una unidad de volumen o intensidad. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar cuando van a un concierto, cuando hay ciertas, cuando han escuchado conciertos o obras de teatro? Por lo general, ¿qué es lo que necesitan los técnicos para que llegue el sonido a más gente? Necesitan algo que se conocen como amplificadores. ¿Han escuchado hablar de los amplificadores? Sí, Sí. sí, mister. ¿Qué significa un amplificador? Que le da más volumen a un concierto, a una obra de teatro. Entonces, cuando tú estás relacionando amplificar algo, significa que tú necesitas tener más volumen de ese sonido para que llegue a más gente. ¿Se entiende? Por eso los grandes conciertos, los estadios, han visto los inmensos parlantes que tienen. Es porque necesitan amplificadores gigantes, porque tienen que llegar a 40.000, 50.000, 60.000 personas. Para eso necesitan amplificadores, necesitan amplificar el sonido, necesitan que la onda se ponga más alargada para que llegue a más gente. ¿Se entiende? Entonces, el concepto que está relacionado con el volumen Sí. es la amplitud. ¿Ok? Y acá tenemos en este ejemplo la intensidad de los sonidos en decibeles. El umbral de audición obviamente parte en cero. ¿Ya? Una llave goteando, por ejemplo, tiene la intensidad en decibeles de 20 decibeles. ¿Ya? Una llave, si tú en la noche dejas abierta una llave y esta empieza a gotear, solo ese sonido emite 20 decibeles. ¿Ya? El susurro, cuando tú le hablas a alguien al oído muy cerca, estás susurrando algo, tiene una intensidad de 30 decibeles. ¿Ya? Una conversación normal, cuando tú estás conversando con tu amiga, con tu amigo, con tus padres, con tu abuelo, con quien sea, el rango va entre los 45 y los 60 decibeles. ¿Ya? El tráfico alto, te das cuenta cuando vas al centro de Curicó a las 6 de la tarde, el tráfico es gigantesco, van tocando bocinas para allá, para acá, eso más o menos ronda entre los 90 y los 100 decibeles. ¿Ya? Un concierto de rock ronda alrededor de los 110 decibeles, y el umbral del dolor, cuando tú escuchas sonidos que tienen un volumen, por lo general, de 120 decibeles, ya te empieza a doler el oído. ¿Okay? Por eso no es muy recomendable andar siempre con audífonos, ¿ya? Porque te estás haciendo daño a tu audición.
¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Va quedando claro? No, se entiende. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de un volumen de un sonido, se está relacionando con la amplitud de una onda. Entonces, amplitud y volumen están directamente relacionados. A medida que aumenta la amplitud de una onda, el volumen, si estamos hablando de una onda sonora, el volumen es más fuerte. A medida que aumentamos, la alargamos más una onda, el volumen va a ser más alto. Y los podemos clasificar en sonidos intensos cuando tenemos un volumen muy elevado y sonidos débiles. La siguiente característica del sonido tiene que ver con el tono o altura de este sonido, ¿ya? Y el tono o altura está relacionado con la característica de la frecuencia de una onda, ¿ya? Y la podemos clasificar en frecuencias bajas y frecuencias altas. Cuando nosotros hablamos de frecuencias bajas, se dice que son vibraciones lentas, ¿ya? Cuando son vibraciones lentas o frecuencias bajas, producen sonidos graves, ¿ya? Si nosotros lo llevamos a instrumentos musicales, a medida que es más grande el instrumento, produce sonidos más graves. Y si el instrumento musical es más pequeño, produce frecuencias altas, es decir, vibraciones rápidas, como acá, producen sonidos agudos. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de un sonido grave, son vibraciones bajas, o vibraciones lentas, perdón, significa que son frecuencias bajas. Y cuando hablamos de sonidos agudos, son frecuencias altas, es decir, vibraciones rápidas. Acá podemos concluir algo. A medida que la longitud de onda se hace más larga, porque acá tenemos el ejemplo de un sonido grave y un sonido agudo. Si se dan cuenta, ¿quién tiene mayor longitud de onda acá? ¿El sonido grave o el sonido agudo? ¿Quién tiene mayor longitud de onda? Grave. Muy bien, Iris. Entonces, a medida que nosotros tenemos un sonido grave, tenemos la longitud de onda bastante más alta. Entonces, el sonido agudo, mientras menor sea su longitud de onda, mientras más chica sea su longitud de onda, mientras más pequeña es esta longitud de onda, tenemos frecuencias altas, ¿ya? Y a medida que la longitud de onda crece, se forman frecuencias mucho más bajas, es decir, vibraciones lentas, sonidos graves. Acá, si se dan cuenta, en este ejemplo, la amplitud es la misma. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan alargado es? Es lo mismo. Si yo acá por ejemplo, si yo acá le quiero hacer la línea de equilibrio, si yo acá digo que esa es la línea de equilibrio, la amplitud aquí es la misma de acá, es la misma de acá, es la misma de acá. ¿Se entiende, cierto? Sí, mister. Significa que en estas dos ondas, tanto en el sonido grave y el sonido agudo, el volumen es el mismo, ¿cierto? ¿Por qué el volumen es el mismo? Porque tienen la misma amplitud. Al tener dos ondas, la misma amplitud, que es lo que vimos recién, significa que tienen el mismo volumen. Entonces, como acá dice el ejercicio, dos sonidos de igual intensidad, es decir, de mismo volumen o misma intensidad de volumen, pero tienen distinto tono. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta con respecto al tono? No, Mister, es que estaba escribiendo y me quedé un poco. ¿El sonido agudo tiene menos longitud y más qué? Tiene menos longitud de onda, pero tiene mayor frecuencia. Ah, ya. Ahora vamos con la tercera característica del sonido,
Y esta tercera gran característica del sonido es el timbre. ¿Y qué significa el timbre? Es una característica del sonido que nos va a permitir a nosotros diferenciar entre sonidos de igual intensidad o volumen y de igual tono, ¿ya? Emitidos por dos fuentes de sonoras distintas, ¿ya? Por ejemplo, entre un violín y una guitarra, ¿ok? Si tengo un violín y una guitarra y emiten dos sonidos de igual intensidad o de igual volumen, significa que tienen la misma amplitud, ¿verdad? ¿Qué pasa si ese sonido tiene el mismo tono o altura, es decir, tienen la misma frecuencia? ¿Cómo cómo los podemos identificar? Porque uno escucha un sonido de un violín y escucha el sonido de una guitarra, aunque tengan el mismo volumen y aunque tengan el mismo tono o altura, pero se escuchan distintos. Esa es la característica que nos da el timbre, ¿ya? Y el timbre queda determinado el timbre está determinado por las capacidades físicas del cuerpo, porque si te das cuenta, el violín es muy distinto a la guitarra. Entonces, las características físicas de un cuerpo son las que les dan la gran característica de un timbre determinado, ¿ya? Y acá fíjense lo que dice. En general, los sonidos que escuchamos están compuestos por varias ondas mezcladas, ¿ya? ¿Cierto? Una cuya frecuencia es la fundamental, ¿ya? Por ejemplo, cuando tocamos un la en una guitarra, un la en un violín, esa es la frecuencia fundamental, más un número de otras ondas cuyas frecuencias corresponden a distintos armónicos, ¿ya? Nosotros percibimos esta mezcla de ondas como una sola, el sonido, ¿ya? Nosotros cuando escuchamos una guitarra o un violín, nosotros no identificamos cuál es la frecuencia fundamental, cuáles son los armónicos que tienen. Nosotros solamente escuchamos el violín y la guitarra nomás, ¿ya? Entonces el timbre queda determinado por la cantidad e intensidad de los armónicos que tenga un sonido, ¿ya? Acá nosotros podemos ver, si se dan cuenta, un diapasón, una flauta, la voz y el violín fueron sometidos a un artefacto que aquí me dibujó las ondas sonoras que emiten esas cuatro fuentes, ¿ya? Si se dan cuenta, la amplitud de la voz, del diapasón, la flauta y el violín son la misma. La longitud de onda del diapasón, de la voz, de la flauta y el violín es la misma. Pero si se dan cuenta, la forma que tienen las ondas son distintas. Y esa es la forma a la que le da el timbre característico, ¿ok? De aquí tenemos para que quede más claro el timbre. Por ejemplo, si un violín y una guitarra tocan una nota la, que es la misma frecuencia fundamental para ambos, el cuerpo de cada instrumento vibra produciendo distintos armónicos, que se mezclan con la frecuencia fundamental y generan el timbre característico de la guitarra y el violín. Y acá, entonces, lo más importante, el timbre depende de las características físicas del cuerpo, ¿ya?, que emite el sonido. Entonces acá tenemos dos sonidos de igual intensidad y tono. ¿Qué significa que tengan igual intensidad? Significa que tienen igual amplitud, tienen igual tono porque tienen la misma frecuencia, pero ¿qué es lo que difiere? Su timbre, porque son las características físicas del cuerpo generan esta mezcla de armónicos y mezclados con su frecuencia fundamental, y nos va a dar la característica del sonido de ese instrumento. Esas son las características del cuerpo. Entonces acá tenemos una estrategia de síntesis para que veamos lo que vimos de las características del sonido. Tenemos el tono de altura, tenemos el volumen y tenemos el timbre. El tono y altura, ¿con qué está relacionado? Tenemos acá las características del sonido, ¿ya? Tenemos el tono, altura, el volumen y el timbre. En cambio tenemos en la otra fila, tenemos las características de la onda sonora, es decir, tenemos las características del sonido en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos las características de la onda, ¿ya? Entonces, el tono, altura, ¿con qué se relaciona? Con la amplitud,
con las características físicas del cuerpo, con la rapidez de propagación o su frecuencia. ¿Con cuál va el tono? ¿Con cuál la 1? Porque acá va a aparecer una flecha. ¿Con la frecuencia? Muy bien. Entonces el tono o altura va con la frecuencia, ¿verdad? El volumen, ¿con cuál va? Rapidez de propagación. ¿El volumen? Ah, no, Con la amplitud. Con la amplitud. Y el timbre, obviamente, con las características físicas del cuerpo, ¿cierto? ¿Y el volumen con quién? Con la amplitud. Ahí está. Ahí está la estrategia de síntesis. Ok, entonces, recuerden, ahora que nos queda menos un minuto, recuerden volver a iniciar para que desarrollemos la guía, ¿ok? Tono o altura Ok. siempre está relacionado con su frecuencia, el volumen está relacionado con su amplitud de la onda y el timbre siempre con las características físicas del cuerpo. Ya. Entonces, a la vuelta, cuando se conecten, inmediatamente, lo espero acá, comenzamos el desarrollo de nuestra guía. Voy a finalizar la reunión y la voy a volver a unir. Nos vemos. Ya. 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 Entonces, continuamos ahora con el desarrollo de la guía número 9. ¿Ya? El ejercicio número 3 es un ejercicio que lo vamos a desarrollar en la próxima clase cuando nosotros veamos el efecto Doppler. ¿Ok? Ahí lo vamos a ver con detalle, vamos a explicar lo que es el efecto Doppler y vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces, el primero me dice, un diapasón vibra a 100... ¿Alguien de ustedes, bueno, antes que comencemos, antes de ustedes ha respondido esta guía? No, mister, yo no. Ya. Así que lo vamos a yo desarrollar. tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco, así que veamos. Ya. Entonces vamos con el primero. Me dice que un diapasón vibra a 170 Hz. Entonces, vamos acá a anotar. Lo primero acá son los datos. ¿Cuáles son los datos que nos entrega el ejercicio? Vamos a leer primero el ejercicio. Me dice que un diapasón vibra a 170 Hz y la onda emitida por él se propaga con una rapidez de 340 metros segundo. Considerando lo anterior, se puede afirmar correctamente que la longitud de onda de la onda emitida por el diapasón es... Entonces, vamos, anotamos los datos. Si me dice que un diapasón vibra a 170 Hz, ¿qué nos está indicando esos 170? ¿Qué es lo que se mide en Hz? La frecuencia. La frecuencia. Entonces, colocamos que la frecuencia es 170 Hz, Hz, ¿cierto? ¿Qué es lo otro que nos entregan? Que la rapidez de propagación es 340 metros segundo, ¿cierto? ¿Y qué nos están preguntando? ¿Cuál es la longitud de onda? La longitud de onda, eso es lo que me están preguntando. Ese es mi X. Entonces, vamos acá. La velocidad de propagación, sabemos que es 340, pero esa es la fórmula que vamos a utilizar, que la velocidad de propagación es la longitud de onda, que es lambda, que aquí la vamos a escribir.
¿Ya? Perdón. Aquí yo quiero anotar esto. Ahí está. Es el lambda. Multiplicado por la frecuencia. Esa es la fórmula. ¿Ya? La velocidad de propagación es lambda, que es la longitud de onda, ¿cierto? Por la frecuencia. Y me están preguntando justamente por la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, ahora, la longitud de onda, ¿qué va a ser igual? La longitud de onda queda, si la frecuencia, yo sé cuánto vale la velocidad de propagación, ¿cierto? Me están preguntando por la longitud de onda, y yo también sé cuánto vale la frecuencia. Entonces la longitud de onda, yo la dejo solita, y yo digo que la velocidad, ¿qué va a ser igual? La frecuencia, como está multiplicando, ¿cómo pasa para el otro lado? Pasa dividiendo. Dividiendo. ¿Cierto? Entonces, la velocidad de propagación, yo sé cuánto vale, que es 340, ¿cierto? Y la frecuencia, ¿cuánto dice que vale? 170. 170. Este 0, se me va con ese 0, y me queda 34 dividido 17. Y eso es lo mismo que decir 2, ¿cierto? Porque 34 dividido 17 es 2. Alguien que no haya entendido este ejercicio, que hable para hoy, o calle para siempre. ¿Lo Está entendieron? bien, mister. Gracias. Sí, ¿Lo entendí. entendieron? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dije yo acá? Lo primero es leer el ejercicio. ¿Ya? Lo leí, anoté los datos y ahora desarrollo el ejercicio. Yo sé que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esa fórmula, por favor, no la olviden nunca. La velocidad de propagación en una onda la podemos calcular como la longitud de onda por su respectiva frecuencia. ¿Ya? Y como me está pidiendo la longitud de onda, me queda longitud de onda solita y esa frecuencia que está multiplicando pasa para el lado dividiendo. Y como yo les di tanto la velocidad como la frecuencia, es solamente dividir la velocidad de propagación partido por la respectiva frecuencia. Y eso me va a arrojar el valor que me están buscando, que estoy pidiendo, de hecho. Así se desarrolla ese ejercicio. ¿Ya? Ahora, el 2 me dice que en una tempestad una persona observa un relámpago y 15 segundos después se escucha el trueno. Si la rapidez de propagación del sonido en el aire es 340 metros segundo, ¿a qué distancia se produjo la descarga eléctrica? Ese valor de la velocidad del sonido en el aire siempre va a ser 340 metros segundo en el aire, ¿ya? En el agua es mucho más rápida. Pero cuando hablan de la velocidad del sonido, en nosotros, en nuestra temperatura ambiente, en el aire, siempre es 340, más o menos. Entonces, cuando hablamos de velocidad del sonido en el aire, siempre es 340 metros segundo. ¿No? Entonces, me dice, acá, ¿cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar? Es la siguiente, que la rapidez de propagación va a ser igual a ¿qué? A la respectiva distancia partido en el tiempo. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Ya, ahora vamos. Si la velocidad me la dan, ¿cierto? Que es 340.
¿cierto? La velocidad es 340. La distancia, eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Y el tiempo también me lo dieron, ¿o no? Que es 15. Entonces, ¿a qué va a ser igual la distancia? ¿A qué va a ser? Mister, escribieron en el chat. Ya, reviso ahora. Muy bien, Cristóbal. Sí, es 340 por 15. Como dice Cristóbal, el 15 está dividiendo, entonces pasa para el otro lado multiplicando. Entonces me queda 340 multiplicado por 15. Porque la distancia queda solita. Y como el 15 está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Entonces me queda eso. Que la distancia que va a ser igual a 340 por 15. ¿Y eso aquí es igual? ¿A 5100? 340 por 15. Muy bien, 5100. Metros. Ahí está el resultado de la número 2. ¿Dudas, consultas en estos primeros dos ejercicios? No. Perfecto. Muy bien. Ahora avancemos el número 4 y el 5. Me dice, la nota musical La tiene una frecuencia por convenio internacional de 340 Hz. Si en el aire se propaga con una velocidad de 340 metros segundo y en el agua lo hace a 1400 metros segundo, calcule la longitud de onda en estos medios. Entonces me están pidiendo la longitud de onda en ambos medios. Entonces voy a tener que hacer dos ejercicios matemáticos. Uno para el aire y el otro para el agua. ¿Ok? Entonces vamos. Vamos primero con el aire. Entonces, en el aire se propaga una velocidad de 340. Entonces, la misma fórmula que utilizamos en el primer ejercicio. La velocidad de propagación de una onda queda determinado como el producto de la longitud de onda. En este caso lo vamos a llamar X para no anotar aquí. ¿Ya? Multiplicado por ¿qué? Por su respectiva frecuencia. ¿Ok? Entonces, la velocidad de propagación en el aire, ¿cuánto dice que es? Dice que es de 340 metros segundo. ¿Cierto? Pero notemos al tiro la longitud de onda. La longitud de onda que va a ser igual, para que quede solita, va a ser igual, está multiplicando la frecuencia, entonces pasa dividiendo. Entonces, X, que es mi longitud de onda, es la división entre la rapidez de propagación en el aire, porque no se cuenta que estamos en el aire, es 340 dividido en la frecuencia. ¿Y cuánto es la frecuencia? Dice que es 440. Entonces, ¿cuánto vale la longitud de onda de esa onda en el aire? Es 340 dividido 440. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto les dio?
0.77. Muy bien. Muy bien. Y eso va en metros, porque al estar trabajando en hertz y metros segundo, se me van los segundos y me queda metros. ¿Ya? Ahora vamos a la otra parte. Vamos al agua. La misma fórmula. Velocidad de propagación es igual a la longitud de onda, que en este caso le vamos a llamar I, ¿ya? Que es la longitud de onda de esa onda en el agua, multiplicada por la frecuencia, que es la misma. Y acá podemos comprobar lo que decíamos las clases anteriores. Cuando nosotros tenemos la refracción, cuando pasamos de un medio a otro, lo que nunca cambia en una onda es su frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, en este ejercicio la frecuencia es la misma, que es de 440 Hz. Entonces, lo que puede variar es su rapidez de propagación, porque cambia, una dice que es 340 metros segundo, en cambio en el agua es 1400 metros segundo. Significa que el sonido en el agua es mucho más rápido que en el aire. ¿Se dan cuenta? Pero lo que no varía es su frecuencia. Entonces, continuemos. ¿Cuánto es para calcular la longitud de onda en el aire, en el agua? Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad dividido ¿qué? La frecuencia, que es la misma. Entonces, calculemos I. Calculemos I, que es la velocidad de la nota musical La en el agua, es 1400, y eso dividido en la frecuencia, que se mantiene inalterable, que es 440. ¿Y eso cuánto vale? 3,18, 3,18. creo. No. Sí, muy bien. Se puso a ver. Muy bien. Está bien. Ya. 3,18. ¿Y cuál es la unidad? Uy, no me acuerdo. Metros. Eso. Metros. En metros, porque estamos trabajando en metros segundo y estamos trabajando en hertz. Por lo tanto, estamos trabajando en sistema internacional y la unidad en sistema internacional de distancia en metros. Entonces, si se dan cuenta, la longitud de onda de la nota La en el aire es 0,77. En cambio, en el agua es mucho más grande, es más ancha. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué gran conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que la frecuencia se mantiene inalterable al pasar de un medio material a otro medio material distinto. Su velocidad de propagación varía. Pues dijimos que viaja a 340 metros segundo en el aire versus 1400 en el agua. ¿Y qué es lo que varía, obviamente? Su longitud de onda. Entonces, la longitud de onda, si nosotros queremos dibujarla, obviamente la longitud de onda va a ser más grande, más larga en el agua. Si lo llevamos al sonido, que esto es en sonido, si nosotros la llevamos, si por ejemplo yo les pregunto acá, si la longitud de onda fue mayor en el agua que en el aire, ¿dónde se escucha más aguda? ¿En el aire o en el agua? ¿En el aire? ¿En el aire? Sí, yo digo también. Muy bien. La frecuencia es la misma, por lo general vamos a sentir el mismo sonido, pero si hilamos fino en la pregunta, en el aire se va a escuchar más aguda. ¿Por qué? Porque su longitud de onda es menor. Y recuerden, cuando nosotros hablamos de sonido grave o agudo, mientras la longitud de onda es más pequeña, el sonido es más agudo. ¿Ok? Ya. ¿Alguna duda o consulta en este ejercicio? No. Muy No, bien. mister. No. Vamos al siguiente. Un trueno se escucha 3 segundos después que aparece el relámpago. El rayo tuvo lugar a una distancia de... Este es el mismo ejercicio que el 3, o sea, el 2.
¿Alguien se atreve a hacerlo? Le habilito la pantalla para que lo haga. Por un 7, ¿quién se ofrece? ¿Quién se ofrece a hacerlo? Por un 7. Le ofrezco un 7 al tiro. Yo quiero intentarlo. Muy bien, Jessy. ¿Lo quiere intentar? Soy Iris. No soy yo. Ah, Iris, ya. Inténtelo, Iris. ¿Es igual a cuál? ¿Al segundo? ¿Sí? Muy parecido al segundo. No es igual, pero muy parecido. ¿Se atreven? ¿Lo está haciendo Iris? Hablaron por el chat. Puede ser Cristóbal. A ver, veamos. Este lo voy a hacer yo. Si estamos bien, Cristóbal, con respecto a lo que tú me dijiste, se gana la nota. Veamos. Un trueno se escucha 3 segundos después que aparece el relámpago. El rayo tuvo lugar a una distancia de... Vamos. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire? Dijimos que es 340. 340. Muy bien. ¿Cierto? ¿Qué otro dato nos escucha? Nos dan el tiempo, ¿no? 3 Sí. segundos. 3 segundos. Me piden la distancia. Ya. ¿Multiplicamos? ¿Se multiplica? Puede ser. Sí, se multiplica. La velocidad es igual a ¿qué? Distancia partido en el tiempo, ¿cierto? Entonces la distancia, ¿qué va a ser igual? Velocidad por tiempo. Entonces la distancia que se encuentra es la velocidad, que es 340, por los 3 segundos, ¿no? Y la distancia que es igual, 340 por 3, ¿no? ¿Y eso qué es igual? 1020. Mil veinte. Muy bien. Muy bien, Cristóbal. Se ganó el 7, Cristóbal. Lo voy a anotar al tiro. Ando regalón hoy día, así que... Cristóbal Sánchez, ¿cierto? Muy bien.
Voy a anotar mi número. Ya, muy bien. Cristóbal Sánchez. Muy bien. El siguiente se hace igual que el que hicimos del 4. ¿Quién se ofrece para hacerlo? ¿Alguien se ofrece y quiere ganarse un 7? Me dice que el oído puede responder a ondas sonoras de frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Es lo que dijimos del espectro sonoro. Calcular la longitud de onda correspondiente a estas frecuencias. Se hace de la misma forma que el número 4. Tenemos que descubrir la longitud de onda para los 20 Hz y para los 20.000 Hz. Iris, ¿se anota? Estoy intentándolo. Muy bien. Cualquiera puede hacerlo y me dice yo. Me da los resultados nomás en el chat y lo desarrollamos. Voy a dar 2 minutos para que lo hagan. ¿Ya? Mister siempre va a ser 340, ¿cierto? Pero date cuenta que aquí vas a utilizar otra fórmula. Pero claro, en este caso, porque dice el oído puede responder, claro, tendría que ser 340, porque es la rapidez. Porque tú estás en la fórmula, velocidad es igual longitud de onda por frecuencia, ¿verdad? Sí. Claro, la rapidez tendría que ser, claro, 340. Entonces vamos, que la velocidad es igual, la primera longitud de onda la vamos a llamar X por la respectiva frecuencia. ¿Cuánto les da la primera longitud de onda? A mí me dio 17. ¿Quién respondió? ¿La Yani? Sí, yo. Ya, muy bien. Sí, porque es 340, ¿verdad? Va a ser igual a X, que no sé, por la respectiva frecuencia, que es 20, ¿cierto? Y el otro me dio 0,017. Muy bien, Yani. Eso da, justamente. Porque es 340 dividido 20. Entonces X va a ser igual a ¿qué? 340 dividido 20, y eso es igual a 17. ¿17 qué? Manzanas, peras. ¿Cuál es la unidad? ¿Metro? Metro. Muy bien. Entonces el siguiente va a ser igual a ¿qué? Velocidad va a ser igual a la otra longitud de onda, que la vamos a llamar I, por la frecuencia. La velocidad es la misma, 340 va a ser igual a ¿qué? A mi respectiva frecuencia, o sea, perdón, longitud de onda por la frecuencia, que es 20.000. Entonces, I aquí va a ser igual a 340 dividido 20.000. Dividido en 20.000. ¿Y eso a qué es igual? A 0,17 0,017 metros. Si se dan cuenta, a medida que avanzamos en la frecuencia, porque la frecuencia es 20, es mucho más baja que 20.000, ¿cierto? A medida que aumentamos la frecuencia, su longitud de onda se hace más pequeña. ¿Se entiende? Entonces podemos decir que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Se puede decir de esa forma. ¿Por qué? Porque a medida que crece
la frecuencia, su longitud de onda se hace más pequeña. ¿Ok? Muy bien, Yanni, tiene su nota. ¿En serio? Está bien. Y la última. Me dice, un acantilado situado a cierta distancia de un observador devuelve el eco a los 0,8 segundos después de la emisión de un sonido. ¿A qué distancia se encuentra la fuente sonora, es decir, el observador? Imaginemos que tenemos acá un acantilado, ¿ya? Y hay cierta persona en la punta del acantilado. Y esta persona emite un sonido y va el sonido y vuelve. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra la fuente sonora del observador? O sea, ¿a qué distancia se encuentra la fuente sonora? Este ejercicio es súper sencillo. La velocidad de propagación, voy a escribir mejor. Y acá se me borra. Yo lo hice, pero no sé si está bien o mal. ¿Cómo te salió, Iris? ¿Cómo lo A hiciste? 425 ¿425? metros, sí. ¿Cómo lo hiciste? Dividí 340 en 0,8. Pero dense cuenta en el ejercicio, para que el eco, porque dice que el eco lo escucha a los 0,8 segundos, pero si te das cuenta, el eco va y vuelve. ¿Se entiende? Entonces, recorre como 2 veces la distancia. Entonces, ¿el tiempo será 0,8 el que tengo que trabajar en ejercicio? Hay que dividir el tiempo en dos. En 2. Muy bien, Sebastián. Sebastián, ¿cierto? Sí, eso, pero ¿cómo divido 0,8 en 2? 0,8 dividido 0,4, ¿no? 0,4, la mitad de 0,8 es 0,4. Obvio, ya. Eso. Ya. Ahí ya les di el resultado. Entonces tienen que trabajar la misma fórmula. Velocidad. ¿Dónde estoy? Okay. Se me pierde como lo. Velocidad, ¿qué es igual? 0,4. Pero es igual. No, no, Velocidad es igual a ¿qué? Distancia ah. partido en el tiempo. Entonces, ¿la velocidad cuál? ¿Qué velocidad utilizamos? Eso. 340 40. Sí, 340. 340. Sí, y se multiplica en 0,4, ¿o no? 0,4. Muy bien. Ya, ok. No sé cuánto es, no es que con ¿Se la calculadora. multiplicaba o se dividía? Se multiplica. Se multiplica porque el tiempo, date cuenta que está abajo. Entonces el tiempo pasa para el otro lado porque está sacando la distancia. 136 metros, algo así era, no sé. Entonces aquí me queda igual la distancia, va a ser igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad entonces, y como el tiempo, el eco va y vuelve, es 0,8 dividido 2, la mitad, 0,4, Ujú. ¿cierto? Entonces me queda 340, que es la velocidad del sonido en el aire, por la mitad del tiempo ese, porque va y vuelve. Entonces, Sí, 340 por 136 136 metros medio. Arre. metros. Sí. 136. Ese es ¿Ya tu... dónde está mi 7? Nah, no, no. ¿Pero está bien, Igual, Sebastián? igual. ¿En serio? Igual me pone un 7 entonces. Nah. Sí, se lo ¿En ganó, serio? lo ganó. No. A medida que avancen más en clase, porque te ayuda acá de todas las participaciones de la clase, después yo voy a sacar un promedio y eso yo lo voy a anotar en el libro. ¿Ya? Ya. Entonces, sí, Iris. Iris también participó harto hoy día, así que tiene su respectiva nota.
Entonces, si se dan cuenta, hicimos toda la guía. Entonces nos vemos, o sea, perdón, ¿tienen dudas, consultas? No, No, Estuvo re entretenida la clase, así que la sí. voy a subir pronto a YouTube. Hola, YouTube. Síganme en Insta. No, mentira. Que estén bien. Nos vemos en 2 semanas Chao. más. Ahí, yo, chao, mister. Chao. ahí le van a Gracias por la clase. que Chao, estén mister, bien. gracias. Chao. Bye. Bye, bye. Bye.